Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Galindo, estudiante de la Universidad Uniminuto. Estoy cursando el sexto semestre de Administración de Salud Ocupacional. A continuación vamos a reflejar el informe que nos tocó en el área de medicina preventiva sobre los exámenes ocupacionales respectivos a la empresa Administra. Nuestro grupo está conformado por Paula Sofía Convariza, Estefanía Rincón y mi nombre es Geraldine Galindo Velázquez. Este informe de exámenes ocupacionales tiene como objetivo conocer y establecer las condiciones de la salud de los trabajadores de la empresa Administra, contribuyendo a la promoción y prevención de las enfermedades de origen común o laboral. Tenemos como fin determinar las características sociodemográficas de los trabajadores evaluados y asimismo detectar o determinar los factores de riesgo con el fin de prevenir todas las alteraciones en la salud en relación a los exámenes ocupacionales que se realicen. Con esto nos basamos en plantear recomendaciones sobre la promoción y la prevención de las enfermedades para mejorar así las condiciones del trabajo y generar una mayor productividad y calidad. En todo este resumen, pues deseamos brindar la posibilidad para que el trabajador pueda consultar y recibir los tratamientos adecuados, orientándolo con las medidas preventivas e incluirlos a los programas de vigilancia epidemiológicos. La población que utilizamos para este informe de exámenes médico-ocupacionales fueron 70 trabajadores vinculados a la empresa Administra, los cuales están expuestos a riesgos como biomecánicos, psicológicos, mecánicos, eléctricos, transporte aéreo, locativos. Y para escoger esta población se tuvo en cuenta datos generales como los riesgos y exámenes ocupacionales. Se tuvieron en cuenta 70 exámenes médico-ocupacionales con énfasis evaluados La población evaluada que se tomó en cuenta fueron las diferentes sucursales de la empresa Administra, donde encontramos en la sucursal de Bogotá un total de 56 empleados, en Bucaramanga 4 empleados, en Cartagena 5 empleados, en Medellín 4 empleados y en Montería se seleccionó un empleado. Tomando en cuenta así que a nivel de Bogotá tenemos un 80% de la población, de Cartagena tenemos un 7%, de Bucaramanga tenemos un 6%, Medellín un 6% y Montería un 1%. Como distribución sociodemográfica encontramos la distribución por género, de los cuales 32 personas son del género femenino y 38 personas son del género masculino, lo cual nos da un 54% en el género masculino y un 46% en el género femenino. La población trabajadora evaluada de la empresa Administra está constituida en su mayoría por hombres, con un 54% frente a un 46% que corresponde a mujeres. Su distribución por edad está entre los 20 y los 50 años, de los cuales entre los 50 años encontramos 17 personas, de 20 a 30 años un total de 5 personas, de los 31 a los 40 años un total de 27 personas y de los 41 a los 50 21 personas, lo cual quiere decir que se observa a la población evaluada de la empresa Administra, en su mayoría se encuentran entre 31 y 40 años de edad, respecto al representando un 76% del total de esta población, de la cual la edad mínima es de 20 años y la máxima de 50 años. Estos rangos de edad a una población económicamente productiva, por lo cual es importante intervenir entre los factores de riesgos como antecedentes, hábitos, peso y otros factores importantes para controlar en las personas sobre las exigencias y los factores a los que están expuestos según su actividad. En cuanto a los porcentajes relacionados a estos estados civiles, podemos generar que el 45% se dio en femeninos, un 55% masculino y para una suma total pues del 100%.
El cargo más representativo donde se representa más los accidentes laborales y las enfermedades laborales es el cargo de gerente, con un 35% sobre un 100% de 65 empleados evaluados en la empresa administra. Pasando a otro punto, vemos las descripciones de condiciones de salud en los hábitos de cada empleado. La descripción de los trabajadores según su hábito de ejercicio, pues estamos, si lo realizaron o no, estamos entre un 67% con no y un 33% con un sí. Es decir, ahí se completaría el 100% del hábito de ejercicio. El análisis de esto es evaluar a la empresa administra con la evidencia de que sobre la realización de este ejercicio, la mayor parte de los trabajadores son muy sedentarios, es decir, que no practican ningún tipo de actividad para tener, salir de la monotonía. En cuanto al diagnóstico, las patologías de mayor prevalencia de los trabajadores evaluados en la empresa administra son las siguientes. El órgano del sistema comprendido, el número, la prevalencia, estamos metabolismo endocrino, que son entre un 14 y una prevalencia del 16%, órganos de los sentidos entre un 21, es decir, un 25%, osteomuscular con un 36%, vascular periférico con un 5% y otros con un 6%, en neurológicos un 2%, en respiratorio un 4%, en gastrointestinal con un 5%, en piel y tejido celular subcutáneo un 1% para un total de un 100%. Distribución de estado civil, encontramos las etiquetas casado, soltero, separado, sin información, en unión libre o viudos o viudas. En este caso, en las entrevistas que se realizaron y en el estudio, encontramos que habían 17 personas en estado casado, 4 separadas, 1 sin información, solteros 7, de los cuales 2 en unión libre y 1 viuda. Esto lo hablamos a nivel femenino. Cuando hablamos de nivel masculino, encontramos a 21 personas casadas, 4 separadas, igualmente 1 sin información, solteros 5 y unión libre 7. Esto nos da una totalidad en general de 70 personas en estados de diferentes casados o solteros. Análisis respecto al estado civil, vemos que los trabajadores evaluados en la empresa administra se evidencia el 54% de la población está casada, un 17% está soltera, el 13% están en unión libre y el 12% ya están separados. El 2% no se encuentra información y el 1% está en viudo. La mayoría de los trabajadores están expuestos a más de un factor de riesgo. El mayor riesgo que podemos encontrar en la empresa administra es el riesgo biomecánico, ya que se encuentra 167 veces seguido del riesgo psicosocial con un registro del 131%. El registro físico, el riesgo físico de la tabla lo hemos evaluado con un 102%, mientras que el mecánico con un 92%. En lo locativo 47%, en tránsito con un 26%, biológico con un 7% y eléctrico igualmente con un 7%, público con un 5% y el orden público con un 3%. En el orden social con un registro del 1%. Es decir, que el que menos se ve va a ser en la empresa, es el riesgo de orden social con un 1%. Sobre la distribución de los trabajadores según el consumo de alcohol, se encuentran que 61 empleados no consumen alcohol y 9 empleados sí son consumidores de alcohol, lo que nos daría un 87% de los empleados evaluados que no consumen alcohol y un 13% que consumen alcohol habitualmente. En cuanto al índice de masa corporal, el índice de masa corporal se mide de acuerdo a la relación entre el peso y la talla de cada individuo durante su examen médico. Es decir, partimos del peso normal. El peso normal sería entre 10 en las mujeres y un 25 en hombres. En obesidad tipo 1 está de 3 mujeres y 4 hombres. Obesidad tipo 2 de 0 a 0 y obesidad tipo 3, 0 y 2% masculino. En el sobrepeso ya se encuentran el 19% entre mujeres y el 7% en lo que son. Conclusiones.
Se realizaron 70 exámenes médicos ocupacionales sobre la evaluación de los trabajadores de la empresa Administra. Los trabajadores fueron tomados de varias sucursales como Medellín, Montería, Cartagena, Bogotá y Bucaramanga. La población evaluada tiene como mayor porcentaje el género masculino con un 54% y femenino con un 46%, encontrándose entre las edades en un promedio de 20 a 50 años. La mayor parte de los trabajadores se encuentran casados y en su educación superior predomina el posgrado y pregrado. En cuanto a la exposición de factores de riesgo, se encontraron biomecánicos, físicos, locativos y químicos, biológicos, psicosociales, eléctricos, trabajos de alto riesgo, público, de orden público y mecánico. Según las patologías, se evaluó que sobre el sistema osteomuscular tiene una prevalencia de un 36%, órganos y sentidos del 25% y metabolismo endocrino del 16% de las evaluaciones realizadas. Es importante la capacitación y orientación de los trabajadores en relación al sedentarismo, lo que conlleva también analizar con los horarios de exposición a las actividades laborales con el fin de mejorar, prevenir y acompañar al trabajador con respectivas vigilancias epidemiológicas. En cuanto a las recomendaciones, se requiere o se recomienda aumentar el control y capacitación sobre el propio trabajo, realizar siempre los exámenes médicos ocupacionales tanto de ingreso como de egreso, análisis estadístico del ausentismo que presente el trabajador y de sus condiciones de salud, investigaciones apropiadas a la enfermedad y accidente laboral, implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica, hacer seguimiento y recomendaciones tanto laborales de EPS y ARL, tener un estilo de vida saludable e informar sobre la higiene industrial, realizar actividades de apoyo en sedes diferentes al campo laboral, saliendo de la cordialidad en espacios libres. Puestos de trabajo acorde con la satisfacción del empleo, identificación de todo el personal expuesto y revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros. Realizar la entrega respectiva de EPPs y realización de la charla de acuerdo al factor de riesgo expuesto.